Me di cuenta de que mi esposo estaba utilizando su instrumento con nuestra hija. Reconozco que suena espantoso y les aseguro que lo fue en realidad. Jamás pensé experimentar algo tan sombrío y vedado. Algo que me arruinaría de esa forma. En el día de hoy compartiré con ustedes mi relato. Cada pormenor de esta deslealtad. Y cómo hemos llegado a este punto sin posibilidad de vuelta atrás. Estén listos. Ya que lo que van a escuchar es una historia que desafía todas las normas. Un misterio familiar que nunca debió ser revelado. ¿Preparados para sumergirse en este relato de amor apasionado y engaño? Permanece a mi lado y descubre hasta qué punto puede llegar la falsedad. Mi nombre es Laura. Una mujer de 40 años que ha enfrentado desafíos con 2 matrimonios y una hija. Quien siempre ha sido mi principal motivación. En un instante en el que creía que mi corazón ya no volvería a encontrar el amor. Apareció Carlos. Mi segundo esposo. Iluminando mi vida. Con una imponente presencia que inundaba la habitación y una sonrisa tranquilizadora. Logró envolverme con sus palabras y acciones. Creando la sensación de que él y yo teníamos una conexión especial y significativa. Algo que había anhelado durante un extenso periodo sin ser consciente de ello. Al principio. Todo resultó sencillo. Tan espontáneo que parecía demasiado perfecto para ser real. Me habitué a estar cerca de él. A la forma en que me observaba como si fuera lo más relevante en su universo. Aunque enfrentaba tensiones y el reto de incorporar a mi hija. Marta. En esta nueva etapa. Tenía la certeza de que con el paso del tiempo. El cariño y la consideración recíproca podrían vencer cualquier obstáculo. Sin embargo, Marta nunca lo percibió de igual forma. Ella lo veía como un forastero. Alguien que se había introducido en nuestro círculo familiar para quitarle el sitio que pertenecía a su padre. Manifestando su descontento y desaprobación a través de sus gestos y comentarios cargados de rencor. Los primeros indicios de esta presión eran diminutos. Apenas perceptibles. Marta siempre encontraba motivos para no unirse a nosotros en la cena. Durante nuestras comidas juntos. La atmósfera se tornaba opresiva. Con pausas incómodas que parecían extenderse sin fin. Realizaba observaciones ingeniosas pero punzantes. Intentando descubrir cualquier defecto en él. Cualquier vulnerabilidad que pudiera revelar. Expresaba su opinión a su madre sobre el humor de la persona. Al mismo tiempo que intentaba sonreír de manera artificial. En lugar de tomárselos como críticas. Carlos solía reaccionar riéndose de esos comentarios. Mencionando que eran simplemente chistes de jóvenes. Sin embargo, era evidente su desdén en la mirada y percibía cómo la brecha entre ellos se ampliaba con cada vez que se encontraban. Tengo fresco en la memoria una noche en especial. Decidimos organizar una velada cinematográfica en nuestro hogar con la intención de fortalecer lazos y disfrutar juntos en familia. Hice palomitas de maíz con la esperanza de generar un ambiente acogedor que pudiera traer un cambio positivo a la situación. Tomamos asiento en el sofá. Con Marta a nuestro lado izquierdo y Carlos al derecho. Desde el comienzo. Percibí cómo ella lo esquivaba incluso al cruzar miradas. Cada vez que él opinaba acerca de la película. Ella rodaba los ojos y exhalaba en silencio. Mostraba impaciencia y desdén con sus gestos. Creando un ambiente incómodo que distanciaba lo que debería haber sido un momento familiar. Después. Carlos realizó una acción que me dejó perplejo. Ante la tensión percibida. En vez de buscar tranquilizarla o mantenerse alejado. Se aproximó a Marta y le susurró algo al oído con la intención de provocarle una sonrisa. Se trató de una observación trivial. Un chiste simple acerca de la película. Sin embargo, la cercanía física me generó una sensación extraña. Como si algo estuviera fuera de lugar. De forma repentina. Marta se alejó de él con un gesto de desagrado notable. La molestia era tan grande que decidí dar por finalizada la noche antes y nos retiramos a descansar en nuestras habitaciones. Con un silencio pesado flotando a nuestro alrededor. A pesar de mi esfuerzo por no prestar atención a la sensación de intranquilidad. En mi interior persistía la certeza de que algo no marchaba como debía. Comencé a darme cuenta de que Marta y Carlos intercambiaban miradas que me resultaban enigmáticas. Su duración era breve. Aunque lograban incomodarme. Al sorprenderlos en conversaciones privadas.
Cesaban de inmediato y modificaban el tema de discusión. Deseaba convencerme de que todo era producto de mi mente. Que los celos de Marta y los intentos de Carlos por acercarse a ella eran normales. No obstante, al tratar de aclarar mis interrogantes, los momentos incómodos persistían surgiendo. Como si una sombra tenebrosa nos rodeara. Esa tarde, al llegar a casa antes de lo habitual tras una jornada laboral, los descubrí en la sala conversando en tono bajo. Me resultó curioso cómo Carlos se dirigía a Marta, utilizando un tono suave y condescendiente. Observé cómo ella contestaba con una expresión facial desconocida para mí. Una mezcla de inocencia y nerviosismo que me impactó. Decidí interrumpir el momento sin intención de ser entrometida, haciendo un poco de ruido al entrar, con la esperanza de que fuera simplemente una charla informal. Sin embargo, en el fondo tenía la certeza de que algo no marchaba como debía. Traté de entablar una conversación con Marta acerca de mis sentimientos, procurando comprender su perspectiva sin emitir juicios. Sin embargo, cada vez que se abordaba el asunto, ella evitaba la conversación o se retiraba sin dar una respuesta. Pensaba que quizás se trataba simplemente de la rebeldía típica de la juventud. Que su malestar era una reacción natural ante la presencia de una figura paterna que no era la suya. Con el paso de los días, la inquietud que sentía comenzó a influir en mi vínculo con Carlos. La distancia entre nosotros crecía y, al tratar de acercarnos, percibía una falta de calidez en sus acciones que me resultaba imposible pasar por alto. La llama que antes nos unía se extinguía poco a poco, dejando un sabor desagradable. Una separación que se intensificaba con el transcurso del tiempo. Cuando llegó el aniversario, estaba determinada a lograr que todo mejorara, a reavivar la llama que habíamos dejado atrás. Me preparé especialmente para él, con la ilusión de revivir lo que nos había unido al principio. Al principio, mostró receptividad ante mis intentos. Al abrazarnos, su contacto me hizo sentir, por un momento, la emoción de revivir los primeros días de nuestra historia juntos. A medida que nos aproximábamos, sus manos acariciaban mi piel y traté de entregarme al instante, percibiendo la delicadeza de su piel y el calor de su cuerpo pegado al mío. Sin embargo, algo no marchaba correctamente. Parecía como si su atención estuviera en otro sitio. Su expresión denotaba desconexión. A pesar de mis esfuerzos por establecer una conexión con él, percibía una distancia que me resultaba incomprensible. Al llegar al clímax de nuestra reunión, él terminó por quedarse dormido. Su respiración pausada y constante rompiendo el silencio que había buscado como refugio. En ese momento me encontraba desprotegida. Frágil. Tratando de sostener un amor que parecía desmoronarse ante mí. Permanecí un tiempo adicional a su lado, contemplando su rostro entre las sombras, buscando en sus rasgos algún indicio de la situación. Alguna pista que me ayudara a comprender la lejanía que percibía en él. A pesar de su presencia, la sensación de soledad en mi interior aumentaba, sin poder encontrar una razón que la justificara. Al día siguiente, presencié nuevamente su interacción con Marta, la cual despertó mis dudas al ver la cercanía con la que se trataban. En esta ocasión, él murmuraba algo en su oído, provocando risas nerviosas en ella, quien se alejó rápidamente al percatarse de mi cercanía. En ese instante comprendí que debía confrontar la realidad, a pesar del dolor que ello implicara. Al día siguiente, todavía conmocionada, percibí algo inusual en cómo se relacionaba con Marta. La tensión no resuelta entre ellos me mantenía en guardia. Algunos días más tarde, en plena noche, mientras trataba de dormir, percibí un ruido que provenía de su cuarto. Con precaución me acerqué, sintiendo como mi corazón latía con intensidad. Desde la rendija de la puerta, presencié una escena que me dejó sin aliento. La proximidad con la que Carlos rodeaba a Marta me incomodaba. Presencié cómo la levantaba, estando sus cuerpos unidos en una cercanía que no debería haber visto nunca. La puso con delicadeza y una especie de reverencia que, en diferentes momentos, habría sido conmovedora. Pero en ese instante solo causaba un sufrimiento inmenso.
Presencié el cruce de miradas entre ellos y noté cómo cada movimiento parecía acentuarse. Como si estuvieran cautivos de una conexión que me generaba una sensación de sorpresa y desaprobación. Observaba desde la penumbra cada gesto suyo. Como si mi mente intentara asimilar cada aspecto para entender lo inexplicable. Experimenté la carga de la deslealtad llenando todos los rincones de mi ser. Al presenciar cómo se entregaban con una espontaneidad y despreocupación que me causaban un profundo dolor. Con delicadeza medida. Carlos acariciaba el cuerpo de Marta con sus manos. Sus movimientos tan cercanos que daban la impresión de haber sido guardados para instantes de verdadero amor. La manera en que su rostro se acercaba al de ella. Murmurando palabras que no lograba escuchar. Pero que claramente impactaban a Marta. Me hizo experimentar una sensación de vértigo. Como si estuviera perdiendo el equilibrio. Su respuesta combinaba una timidez y dedicación que nunca había presenciado en ella. La tensión se podía sentir en el ambiente de la habitación. Y la complicidad entre ellos se hacía más patente a medida que transcurría el tiempo. Al principio, tuve la reacción de intervenir y enfrentarlos. Pero la sorpresa y el temor me dejaron inmóvil. Permanecí en ese lugar, mirando desde la sombra, mientras mi cerebro intentaba asimilar lo que mis ojos percibían. Se sentía como si estuviera inmersa en una terrible pesadilla de la que no lograba despertar. A medida que transcurrían los segundos, mi corazón se fracturaba un poco más. Al final, al no poder resistir más, me retiré en silencio mientras mis lágrimas caían sin freno. Busqué respuestas en mi cuarto, intentando encontrar una razón coherente para lo que presencié, sin hallar ninguna justificación para esa deslealtad tan impactante. La confianza que deposité en Carlos se desvaneció por completo, dejando únicamente un sentimiento de vacío y desamparo. Permanecí despierto durante toda la noche, repasando una y otra vez en mi cabeza ese momento. La llegada del alba despertó en mí una resolución inédita. Era consciente de la necesidad de confrontar a Carlos y a Marta. Pero también comprendía la importancia de abordar la situación manteniendo su dignidad y control. Aquella mañana, me dirigí hacia ellos en la sala. Con mi voz temblorosa pero decidida. Les narré lo que presencié y demandé una justificación. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Marta, mientras en su rostro se podía apreciar una combinación de vergüenza y temor. Carlos, en contraposición, trató de rechazarlo inicialmente. Pero al final, al darse cuenta de que no tenía otra opción, reconoció su acción. Las palabras que pronunció fueron como afiladas dagas que penetraron en lo más profundo de mi ser. Laura. Lamento mucho. Expresó con la voz entrecortada. No tengo idea de cómo ocurrió. Pero me dejé llevar por la situación. Cometí un grave error y estoy completamente comprometido a corregirlo. Sin importar lo que tenga que hacer. Marta. Entre lágrimas. Trató de comunicar que la situación había sido confusa. Que se había sentido indefensa y que Carlos había aprovechado esa situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las palabras que pronunciaba no lograban aliviar la angustia ni el sentimiento de deslealtad que experimentaba. La situación se tornaba cada vez más insoportable a medida que se enfrentaban a las consecuencias de sus acciones. En ese instante, opté por una elección. Les comuniqué que requería un periodo de reflexión. Que no podía continuar compartiendo hogar con ellos mientras intentaba asimilar todo lo sucedido. Les solicité que se retiraran temporalmente para que pudiera contar con la privacidad requerida para recuperarme y reflexionar sobre el rumbo de nuestras vidas. A pesar de que Carlos trató de expresar su deseo de solucionar la situación en colaboración, la otra persona se mantuvo firme en su postura. Sentía la necesidad de estar en soledad. De contar con el espacio suficiente para poder reorganizar mi vida tras esa dolorosa decepción. Marta, a pesar de estar destrozada por el dolor, comprendió la situación y se retiró en silencio. Durante los días posteriores, me esforcé por reconstruir mi vida poco a poco. En esos momentos tan complicados, conté con el respaldo de amigos y seres queridos que me rodearon. De manera gradual, fui hallando la determinación para continuar. Para afrontar un porvenir que jamás había visualizado. Tenía plena conciencia de que el trayecto sería extenso y complicado. Pero confiaba en su fortaleza y en la posibilidad de superar.
con el transcurso del tiempo. Este acto de deslealtad tan intenso. La ruptura de la confianza y el amor dejó marcas imborrables. Pero comprendí que la capacidad de recuperación es una de las virtudes más importantes de la humanidad. Aunque fue una vivencia dolorosa. Aprendí la importancia de la sinceridad y de creer en mis propias corazonadas. A pesar de los esfuerzos de Carlos y Marta por obtener el perdón. Su acto desleal dejó una huella imposible de borrar, enseñándome la relevancia de la fidelidad y el respeto en toda relación. ¿Esa narración corresponde a mi relato? Hazme saber en la sección de comentarios cuál es tu punto de vista. Si el contenido te ha agradado, no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras publicaciones. Hasta luego.